Veamos entonces que esto fue afectado también por el crecimiento de China. Cuando China crecía 10.4, la economía mundial crecía 5.1. Cuando comenzó a decaer China, el crecimiento, que es muy alto, 7.6, pero se refleja y tiene una posición muy importante en el comportamiento de la economía en el 2013. Se espera una recuperación de un 3% en el 2014, motorizado por el repunte del crecimiento de las economías industrializadas, ya que China y los países emergentes han experimentado una moderación en sus tasas de crecimiento. También la India, Brasil, entre otros países grandes, han experimentado una declinación en su tasa de crecimiento. Veamos entonces el comportamiento de los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, nuestro principal saldo comercial, con quien mantenemos los mejores, el gran porcentaje de los términos de intercambio de nuestra economía, más de un 75%, la crisis financiera internacional produjo una caída en el producto en el 2008 y en el 2009. Es decir, la gran recesión, 2008-2009, 0,3, menos 0,3, menos 2,8. En el 2010 hubo una mejoría cuando comenzaron a enfrentar con incentivos los problemas que habían originado la crisis financiera de aquellos activos tóxicos. Y en respuesta a esta realidad, las autoridades de este país tomaron medidas de política monetaria y fiscal expansiva, las cuales contribuyeron a un crecimiento de 2,5 en el 2010, 1,8 en el 2011 y 2,8 en el 2013. En el año 2013 se registró un crecimiento de 1,9. De 1,9 pasó de 1,8 a 2,8 en el 2012 y en el 2013 de 1,9. Las proyecciones del consenso forecast están estimando en 2,8%. Pero una cosa que llama la atención y que les invito a observar es que el comportamiento trimestral de la economía norteamericana ha venido lentamente, pero en forma permanente, en ascenso. En el primer trimestre del 2013 tuvo 1,3, en el segundo 1,6, en el tercer trimestre 2,0 y en el último trimestre 2,5, lo que produjo el resultado que estamos presentando. Algo similar a lo que ha pasado en la República Dominicana, que ha sido cuestionado, que ha sido discutido, en que la economía dominicana tenía un crecimiento de 0,3% en el primer trimestre del año 2013 y luego en abril, que se crearon condiciones para coordinar política monetaria y fiscal que motorizaran la economía, pasó entonces a otro crecimiento de 2,8 y en el tercer trimestre terminó con otro crecimiento mayor de 5,2 y en el cuarto trimestre de 7,4, que fue lo que hizo que termináramos en 4,1. Lo relevante del año 2013 en la economía norteamericana es que el crecimiento de Estados Unidos ha venido de menos a más, al acelerarse de 1,13 en el primer trimestre a 2,5
en el último trimestre, siendo impulsado por el consumo y la inversión privada y no de forma directa por estímulos fiscales. De este modo se espera que esa tendencia continúe y se alcance un crecimiento de 2,8 en el 2014. Ahí está la importancia del sector privado. Si el sector privado actúa con reglas permanentes, claras, precisas y transparentes, y tiene la oportunidad, puede motorizar las economías de cualquier país. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, el desempleo, que es la preocupación de ellos, e inflación, el mercado laboral se ha mantenido de 10%, ha bajado a 6,7%, del 2009 al 2014, aquí estamos en febrero de 2014, y la inflación está por debajo de la meta o umbral del 2%. Es decir, que a los Estados Unidos su preocupación no es el tema de la política monetaria per se. Su problema de Estados Unidos es crear las condiciones para que el tema del desempleo, el tema laboral, pueda volver a sitiar en pocos años donde ellos se encontraban situados antes de la gran crisis. Y el otro tema de que estábamos hablando es que no tienen inflación, están por debajo de lo que ellos tenían como rango meta de inflación, apenas según 1.1%. El otro aspecto, o en síntesis, la economía norteamericana ha iniciado un proceso franco de recuperación y es de esperar que ese crecimiento que ha iniciado la economía norteamericana te traiga buenos vientos para la República Dominicana. Veamos qué pasa en el comportamiento de la zona euro. Luego de 7 trimestres consecutivos, de contracción económica, resultó alentador conocer que la economía de la zona euro creciera 0,5% en octubre-diciembre también, al igual que pasó en Estados Unidos. Y esto significa que durante el último trimestre del 2013 hay una señal muy clara de que la zona euro está saliendo oficialmente de la recesión. Para este año, de acuerdo al fondo y al consenso forecast, se proyecta un crecimiento en la zona euro de 1,1% para ese conjunto de países bajo moneda única. El tema de inflación y desempleo en la zona euro, la inflación se mantiene muy baja y el desempleo en promedio está en un 12%, a pesar de que hay países como España y como Italia que tienen una tasa de desempleo superior al 25%, y están otros como Portugal y Grecia que se encuentran en dos dígitos, pero por debajo de 20%. En la actualidad no existen presiones sobre los precios en la zona euro y la inflación interanual se ubica en torno al 1%. En el caso de América Latina, tanto CEPAL como el Fondo, como Consenso Forecast, estiman que América Latina creció
en torno a 2.6% durante el año 2013, resultado que estuvo influenciado o influido por el moderado crecimiento de Brasil, México y Venezuela, tres de las economías más grandes de la región, quedando nuestro país muy por encima de este promedio regional en apenas 1.5 puntos porcentuales por encima del promedio. Ustedes pueden ver ahí, República Dominicana creció 4,1 y países como México creció 1,3, Brasil 2,4 y Argentina 4,5. En promedio, el promedio fue que América Latina y el Caribe de 2,6 y República Dominicana estuvo en 4,1. Este año se está estimando que podría llegar a 2,5% según Consensus Forecast, que es quien tiene las informaciones más actualizadas en términos de proyección para los países de nuestro continente. Principales riesgos y oportunidades del entorno internacional. Y ya vamos entrando en el tema que estoy seguro que a ustedes les interesa. Los principales riesgos y oportunidades que enfrenta la economía dominicana ante el contexto internacional son el retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. A pesar de que algunos esperan que el retiro del estímulo provoque aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos y drene recursos financieros desde las economías emergentes hacia las economías más grandes del mundo, debo decirle, y esto es una buena noticia, que no se prevé que la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos de América sea incrementada durante el 2014. Los pronósticos apuntan que sucedería a partir de la segunda mitad del 2015 y los mercados de capitales ya han ido internalizando esta eventualidad, por lo que no deberían esperarse movimientos bruscos de salida de capitales en los países emergentes. Estudio del Fondo Monetario Internacional concluye que los beneficios de la reactivación en Estados Unidos exceden los riesgos de una potencial salida de capitales en economías con un fuerte vínculo comercial con los Estados Unidos, como la Dominicana, como México, entre otras, vía un aumento de nuestras exportaciones netas de bienes y servicios. Esto compensaría en parte el aumento del costo del financiamiento en el mediano plazo. Otro riesgo es el precio del petróleo y otros commodities. Si la economía mundial se recupera más aceleradamente que la que yo le planteé o señalé, que son las estimaciones, a lo previsto, podría originarse alzas en el precio del petróleo. Ese es un riesgo. Descartamos el riesgo de la tasa de interés y entonces estamos analizando el tema de posibles alzas en los precios del petróleo por el fortalecimiento de la economía norteamericana. Se espera, sin embargo, que el precio del oro se mantenga en torno a $1.300 la onza Troy durante el 2014, por encima del estipulado en el presupuesto general del Estado, de nuestro presupuesto. Los precios esperados del resto de los commodities utilizados como insumos en la producción dominicana, ejemplo, maíz, trigo, soya, sorgo, exhiben una tendencia a la baja que repercutiría en una reducción de los costos de producción. En resumen, en pocas palabras, podríamos resumir el entorno internacional
destacando lo siguiente: la actividad económica en Estados Unidos continúa recuperándose con mejoras en el desempleo y bajas presiones inflacionarias. El retiro del estímulo no afectará las tasas de interés internacionales en el 2014, sino hasta mediados del 2015. Además, seríamos beneficiados por las caídas en el precio de los commodities y la zona euro sale oficialmente de la recesión en el último trimestre del 2013. Se espera que se consolide su recuperación con un crecimiento de 1,1% en el 2014 y particularmente que España mejore su perspectiva de crecimiento para el presente año. Por la importancia comercial de Estados Unidos y Europa en la economía dominicana, se prevé en este año un buen desempeño en la generación de divisas. Y esta es otra noticia importante, proveniente de las remesas, el turismo, la mejoría en las exportaciones nacionales y en la zona franca. Como ustedes ven, existe una estrecha relación hoy día, porque el mundo es global y lo que sucede hoy aquí puede tener efectos inmediatos en los Estados Unidos, o lo que sucede en los Estados Unidos puede tener efectos aquí, o lo que yo diga aquí lo pueden estar ya escuchando fuera en otros países. La noticia es que el entorno externo no pone o no es una amenaza latente contra el desenvolvimiento estable de la economía dominicana. Veamos entonces el aspecto doméstico. En términos de la política monetaria, como se anunció en la rueda de prensa que tuvimos el pasado enero, así como en el discurso del honorable excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el pasado 27 de febrero, y en la reciente declaración del Fondo Monetario recientemente, en el transcurso del 2013, luego de haber acontecido un crecimiento